Amén. Mientras ustedes buscan Juan capítulo 15, damos la más cordial de las bienvenidas a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las redes sociales por medio de estos medios virtuales y cibernéticos. Esperamos que la palabra de Dios, mejor dicho, sabemos que la palabra de Dios será una bendición y le invitamos a que la disfrute junto con cada uno de nosotros. Hoy estamos llegando a la conclusión de los 7 yo soy. Ya hemos estudiado, comenzamos cuando el Señor Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy, vamos a estudiar hoy, yo soy la vid verdadera, y la semana pasada hablábamos cuando el Señor dijo yo soy la resurrección y la vida. Y hoy vamos a llegar al séptimo yo soy de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente este es el tema del día de hoy. Yo soy la vid verdadera. Tiene Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Espero en Dios que ya tenga ahí su marcatextos, su lápiz, su pluma. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Esperamos que el Señor añada bendición a su palabra en cada una de nuestras vidas. Cuando muchos matrimonios comienzan, la mayoría, porque hay matrimonios que son arreglados, matrimonios que no comienzan con el pie derecho, por así decirlo, la mayoría de matrimonios, sin embargo, comenzamos enamorados, estamos enamorados cuando nos casamos, pero muchos en el caminar de la vida, de alguna forma, por situaciones y crisis del matrimonio, de la vida misma, muchas veces el amor de alguien puede llegar a enfriarse, y aunque vive debajo del mismo techo que su pareja y posiblemente siga durmiendo en la misma cama, ya no están conectados anímicamente, ya no están conectados espiritualmente, ya no están enamorados, en pocas palabras. En algún momento, alguno de ellos o ambos pueden estar juntos, pero ya no existe ese compromiso. El amor ya no permanece. ¿Cuándo se dio esa situación? ¿Por qué se dio esa situación? Solamente ellos lo saben. Delante de toda la sociedad, delante de todo el mundo, podemos aparentar que estamos bien, que vivimos juntos, pero ya no hay unión, ya no estamos juntos, ya no estamos en armonía. Lo mismo sucede en el cristianismo. Lo mismo sucede con los cristianos. Podemos estar en la iglesia, podemos asistir a una iglesia, podemos ser parte de una iglesia, pero puede ser que no estemos unidos, y no solamente entre nosotros, sino más grave es que puede ser que no estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor está tratando de enseñarle aquí a sus discípulos la importancia de permanecer en Cristo Jesús.
la importancia de que estemos siempre unidos a Cristo, que siempre estemos recibiendo la vida de Cristo como recibe las ramas, la vida del tallo o de la vid, así como la vid tiene vida en su tallo y esa vida alcanza a llegar hasta las ramas, pues así nosotros estemos siempre recibiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo y que no seamos simplemente gente que está dentro de una iglesia, pero sin una relación con el Señor Jesucristo. Entonces, esta noche vamos a aprender los elementos de esta metáfora, vamos a aprender sobre qué significa cada uno de estos elementos. Cuando el Señor habla de que Él es la vid, está usando esta imagen para darse a conocer Él mismo como la fuente de vida. De la misma forma en que en el jardín del Edén, mis hermanos, Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida para seguir existiendo. Hay quienes creen que Adán y Eva tenían que comer de ese fruto cada 1000 años, o por lo menos cada vez que comían ese fruto les daba vida por 1000 años. Por eso es de que cuando Adán y Eva son echados fuera del Edén y no alcanzan a comer, porque el Padre dice, cierren el camino al árbol de la vida, no sea que extiendan su mano y coman del árbol de la vida y sigan viviendo en el estado de pecado. Cuando Dios les corta el camino hacia el árbol de la vida de ellos ya no alcanzaron los 1000 años. Por eso es de que hay quienes enseñan que la existencia, la permanencia de la vida en Adán y Eva dependía de comer del fruto del árbol de la vida que Dios había puesto en el Edén. Y creo que hace sentido. Yo no estoy diciendo que así haya sido, pero algún propósito específico tendría ese árbol de la vida. Así es de que a mí me parece que esta teoría o este pensamiento no contradice la palabra de Dios. Tampoco podemos afirmarlo o darlo por hecho como una doctrina, pero no contradice la palabra de Dios. Si así hubiera sido, el árbol de la vida era el que daba vida a Adán y a Eva. Pero aquí el Señor está diciendo que Él es la vid verdadera. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestra vida y de nuestra relación con Él depende todo lo demás que sucede en nuestra vida. Y esto es bien importante que lo entendamos porque es una relación individual. Nosotros tenemos hijos que han nacido en el Evangelio, tenemos hijas que no han conocido una vida fuera de los caminos del Señor, pero necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes, entender que para que ellos permanezcan en el Señor, tienen que tener una relación individual y permanente con Él. Ellos no es que papá ore y que mamá ore y entonces yo voy a ser bendecido. No, cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Así como una rama tiene vida y la posibilidad de dar fruto solamente si se mantiene en la vid, así nosotros, hermanos, si nos mantenemos pegados, unidos a Cristo, a la vid verdadera, tenemos la posibilidad de dar fruto. Así como una rama, si es arrancada del árbol, si es podada, en ese momento muere, aunque su proceso de descomposición sea lento, pero en el momento que es arrancada del árbol, deja de recibir la vida del árbol, ya no puede dar fruto. Así nosotros, si nos separamos del Señor Jesucristo, nuestra vida no será fructífera. Si se le llama al Señor o Él mismo se autodenomina como la vid verdadera, es porque existen otras viñas que son falsas. Todo lo que el hombre usa para depender de Él, de ello, para hacerlo como su fuente de vida, es una vid falsa. Hay gente que usa el trabajo y dice, yo vivo de mi trabajo. Esa es una vid falsa. El labrador es el que trabaja y mantiene la vid. Es el que poda a la vid, es el que riega a la vid, es el que cuida de su fruto, el que recoge su fruto para que pueda seguir dando fruto. Dice la Biblia que el labrador es el que limpia la vid para que siga dando fruto, las ramas para que sigan dando aún más
fruto. Así como en el pueblo de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, los hombres eran responsables de sus hechos. Y si había alguien que pecara contra Dios y contra el pueblo mismo, esa gente, dice la Biblia, que serían cortados del pueblo de Israel y serían expulsados para que ya no fueran parte del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 30, versículo 33, ahí está hablando del aceite de la unción, los elementos que se tenían que usar para hacer el aceite de la unción, y dice, si alguien usa otros elementos, esa persona tiene que ser cortada del pueblo y expulsada del campamento. De la misma forma, nosotros como somos ramas, el Padre, si no somos buenos discípulos, si no somos buenas ramas, si no damos fruto, o si decidimos nosotros separarnos de Dios, entonces el Padre puede venir a cortarnos y separarnos de la vid verdadera. El otro elemento, el tercer elemento, son las ramas. La vid es el hijo, el labrador, el que cuida, el que limpia, la vid es el padre. Las ramas, que aquí la Biblia los llama pámpanos, somos nosotros. Las ramas no tienen vida propia. Las ramas no pueden dar fruto por sí mismas. Necesitan estar pegadas a la vid. Si una rama, repetimos, se llega a separar, pierde la vida y no puede dar fruto. Así nosotros no podemos, dice la Biblia, hacer nada sin el Señor Jesucristo. Las ramas somos nosotros. Esto se refiere a los discípulos, a los creyentes, a los que permanecen en Cristo, a los discípulos verdaderos, a los que se mantienen en comunión con Dios, a los que tienen una vida que agrada a Dios, a los que se esfuerzan por vivir agradando al Señor. Estos son las ramas que son fructíferas, pero el cuarto elemento del que habla el Señor son las ramas infructíferas, porque también hay ramas que por alguna razón no se desarrollan, no alcanzan a tener la suficiente fuerza ni el suficiente tamaño para dar fruto, y son ramas estériles. Esto se refiere a los cristianos, a los discípulos que no están dentro de una iglesia, que están dentro de una iglesia, pero que no son verdaderos discípulos, no tienen un desarrollo sano, no están creciendo espiritualmente. El tiempo está pasando sobre ellos, el tiempo sigue su camino, pero el desarrollo espiritual de sus vidas no se lleva a cabo. Estas personas, estos creyentes no dan fruto. Esta gente es la que no tiene un fruto en su carácter, no tiene fruto en su vida espiritual. Son ramas que están a punto de ser cortadas. La vid, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El labrador es el Padre. Las ramas somos nosotros, pero dentro de las ramas hay ramas fructíferas, los que son buenos discípulos del Señor, que dan más fruto, y las ramas infructíferas, las ramas que no dan fruto. El quinto elemento es el fruto. Y en la Biblia hay varios frutos que el creyente debe de dar en su vida. El primero, uno de los elementos de fruto debe de ser el crecimiento espiritual. El segundo, cambio en su carácter. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características deben de estar en el carácter de aquel que está permaneciendo en Cristo Jesús, de aquella rama, de aquel discípulo que está pegado a Cristo y que la vida de Cristo está fluyendo a través de ese creyente. Entonces este creyente debe de tener este tipo de fruto en su carácter, debe demostrar amor, debe demostrar gozo, debe demostrar paz, debe de ser bondadoso, debe de tener fe, debe de ser manso, debe de ser humilde. Todas estas virtudes, todos estos frutos se deben de dar en el carácter de aquel que es un buen discípulo.
El otro fruto del que habla la palabra de Dios que debe de darse en la vida de los que permanecemos en Cristo son el cambio en nuestras obras, de nuestros hechos. Efesios capítulo número 4, versículos 24 al 32 habla de que nosotros debemos de dejar de hacer lo que no le agrada a Dios y comenzar a hacer lo que le agrada, es decir, debemos de cambiar nuestras obras. Efesios 4, 24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este es la nueva creación, por lo cual, mire lo que tenemos que quitar de nosotros, dejar de hacer, cambiar los hechos. Dice: desechen la mentira. Ya no hablemos con las mentiras, ya no usemos mentiras. Dice: hablen siempre con la verdad con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Oiga esto: el que robaba, ya no robe, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A los que robábamos antes, ahora el Señor nos dice: ya no robes y ponte a trabajar. Y no solamente ya no robes, sino que ahora ayuda. Con lo que ganas en tu trabajo, ahora ayuda a los que tienen necesidad. Esto claramente se refiere a un cambio en todos nuestros hechos. Entonces, este es el fruto que debe de haber en nuestras vidas: crecimiento espiritual, cambio en nuestro carácter y cambio en nuestra forma de obrar, en nuestros hechos, en nuestras obras. Entonces, los elementos de esta metáfora son la vid, una vez más, el labrador, las ramas, el fruto. Ahora, entendiendo esto, porque esto es una enseñanza y me interesa mucho que lo entendamos, porque ahora vamos a ver cómo se aplica esto a nuestra vida, cómo nos afecta o cómo nos sirve, mejor dicho, a nuestra vida, cómo se aplica esto en nuestro diario vivir. Nuestra relación con la vid impactará nuestro estilo de vida. Nuestra relación con la vid impactará nuestro estilo de vida. Es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. Depende de la decisión que nosotros tomemos, la forma en que nosotros nos relacionemos con la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, que recibiremos o no su vida, recibiremos o no su espíritu. Es nuestra decisión, es nuestra acción lo que nos va a bendecir o nos va a privar de la bendición. Quiero que me haga el favor de acompañarme a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué nos llamó Dios al cristianismo? ¿Para qué nos salvó Dios? Para que tengamos comunión con su Hijo. Esto es lo que habla el Señor Jesucristo cuando dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Que haya comunión, porque para esto nos ha llamado Dios. Pero es nuestra decisión. Nosotros decidimos si comemos del árbol de la vida. Nosotros decidimos si bendecimos a Israel. De la misma forma, nosotros decidimos si nos relacionamos o no con Dios. El Señor siempre está dispuesto a tener comunión con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 siempre nos ha recordado de aquella preciosa imagen del Señor Jesucristo tocando a la puerta, tratando de entrar y cenar con nosotros, porque Él siempre está dispuesto a tener comunión con nosotros. Somos nosotros los que vamos a dar libertad a esa comunión, o somos nosotros los que nos vamos a oponer a esa comunión. De esa decisión van a depender tres cosas en su vida. Va a depender su permanencia en Cristo,
va a depender su productividad en la vida y va a depender su destino eterno. Son tres cosas de las que dependerán de la calidad de comunión que nosotros vamos a tener con el Señor Jesucristo. Vamos a examinar un poquito más a detalle cada una de estas cosas. Hablemos de nuestra permanencia. Cuando nosotros preguntamos o queremos saber, cuando por ejemplo estamos a punto de servir la Santa Cena y viene gente que no conocemos y queremos saber si son aptos para participar de la Santa Cena, les preguntamos, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Y por lo regular es una pregunta muy sencilla que la mayoría de la gente dice que sí. Yo creo que debiéramos de cambiar esa pregunta y preguntar a la gente, ¿está usted en comunión con Cristo? ¿Está su comunión con el Señor en buen estado? Y esa pregunta, si no es una persona salva, si no es una persona que está consciente de que tiene una comunión real y verdadera con Dios, no va a saber qué contestar, o por lo menos pondrá una cara de confundido. Nosotros necesitamos cambiar esa pregunta para saber si es que la gente está siendo fiel a Dios y está permaneciendo en el Señor Jesucristo. Porque hay gente, hermanos, que recibió al Señor Jesucristo hace 5, 10, 15, 20 años, pero han dejado de ir a la iglesia y de pronto llegan una vez más a la congregación y le pregunta a usted, ¿alguna vez ha recibido a Cristo? Y dicen que sí. Para que nosotros permanezcamos en Cristo, nuestra relación debe de ser sana. En el momento en que una relación se rompe, corremos el riesgo de ser cortados. Ahora, para que entendamos un poquito más lo que el Señor está tratando de enseñar, tenemos que entender que el Señor está pronunciando este yo soy, la vid verdadera, poco tiempo después de que Judas le traicionara. El Señor Jesucristo está pronunciando esta parábola, esta metáfora, la noche antes de que fuera muerto. Está pronunciando y está enseñándole a sus discípulos una noche antes del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que sucedió en la noche anterior? La Santa Cena. Y en la Santa Cena, Judas llevó a cabo la traición más espantosa de la historia de la humanidad. Y entonces el Señor está a una tarde de ir a Getsemaní, a ser afligido, a entristecerse hasta la muerte. Está a punto de irse a Getsemaní y después ser arrestado para después ser crucificado. Entonces, hace menos de 24 horas, al Señor lo había traicionado Judas. Había un discípulo sido arrancado de la vid verdadera. Y el Señor no quiere irse de este mundo sin hacerles entender a sus discípulos de la importancia de permanecer, de que ellos no fueran como Judas. Y entonces el Señor con esta imagen les está diciendo a los discípulos que Judas es el perfecto ejemplo del discípulo o de la rama que dejó de recibir la vida de la vid y por eso no permaneció y fue arrancado. Judas anduvo con Jesús, Judas fue discípulo de Jesús, Judas fue amado por Jesús, Judas recibió la administración de parte del Señor Jesucristo, pero él tomó una decisión. Él tomó la decisión de no permanecer. Él tomó la decisión de amar al dinero más que a nuestro Señor Jesucristo. Y esa decisión le hizo no permanecer en el Señor y fue arrancado y fue desechado y fue a terminar al infierno. Entonces, la palabra del Señor en estos tiempos últimos, hermanos, a nosotros nos advierte a que permanezcamos en el Señor. Acompáñeme por favor a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, porque en los últimos tiempos habrá muchos como Judas que no van a permanecer. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros días muchos creyentes que un día amaron al Señor dejarán de amarlo, porque serán engañados, se levantarán profetas falsos y los engañarán. Estas son las ramas que, como Judas, no permanecieron en la vid. Pero el Señor quiere que nosotros y los discípulos que en aquel entonces estaban con él todavía aprendieran la importancia de permanecer. El que perseverare, el que se mantuviera en Cristo, el que no vuelva atrás, ese va a ser salvo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 21, el Señor Jesucristo hablando a las iglesias, les dice que los que permanecieren hasta el último, a los vencedores les daría la corona de la vida. Entonces, el Señor les está enseñando sobre la permanencia, sobre lo importante de permanecer en Cristo. Lo importante que debe de ser en nuestra vida, de tener siempre una comunión, así como la rama debe de estar siempre pegada a la vid, así nosotros debemos estar siempre pegados a la vida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos siempre permanecer en Él. Y entonces entramos a la segunda forma en que impactará esta comunión a nuestra vida, porque nuestra productividad dependerá de la calidad de comunión que tengamos con Dios. ¿Usted se ha dado cuenta o ha visto alguna vez a personas que tienen muchos sueños, que quieren lograr muchas cosas, que trabajan para lograr muchas cosas, pero nada les prospera? Son gente, hermanos, que si llegan a poner un circo, les crecen los enanos. Son gente que no les sale absolutamente nada bien. Cuando un discípulo de Cristo, hermanos, se desconecta de Dios, se desconecta de Cristo, cuando un creyente deja de tener comunión con Dios, cuando un creyente se desanima, cuando un creyente, por cualquier situación que usted pueda mencionar o podamos aquí mencionar, cuando un creyente se llega a desanimar, se llega a desconectar, descuida su comunión con Dios, en ese momento empieza un proceso de infructibilidad en su vida, y cuando ese proceso ha comenzado, no hay nada que le pueda detener, no hay forma de detener ese proceso de infructibilidad. Una vez que la persona ha descuidado su relación con Dios, mire hermano, podemos vender champurrado, podemos vender pozole, podemos vender tamales, podemos tener 2 trabajos, podemos hacer lo que querramos, pero si nuestra comunión no está bien con Dios, nada nos va a prosperar, porque es la relación con Dios de la que depende que nuestra vida sea productiva, sea fructífera. La voluntad de Dios es que nosotros seamos fructíferos. Él nos ha llamado, dice aquí la Biblia, que nos ha llamado para que vayamos y llevemos fruto. Él quiere que seamos fructíferos, pero la rama que está unida a la vid, lo normal es que dé fruto, que dé mucho fruto. Mire, quiero que me acompañe para que veamos la vida de aquel que permanece en Cristo, aquel que permanece en la verdad. Acompáñeme a Salmo capítulo número 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga esto: será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los que no permanecen en Dios, no así los malos, que son como el tálamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación. Oiga, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos no prosperará. Cuando nosotros nos apartamos de Dios o nos descuidamos, estamos dentro de la iglesia, pero no tenemos una comunión real con Dios, nada nos saldrá bien.
ni los planes de la vida, ni nuestras carreras, ni nuestros estudios, ni nuestros negocios, ni nuestros planes, ni nuestras relaciones. Si estamos apartados de Dios, nada sale bien. Cuando estamos en comunión con Dios, hermano, todo parece estar en su lugar. En la casa hay armonía, hay paz, pero solo nos descuidamos de la oración, solo nos descuidamos de nuestra comunión con Dios y empiezan a brotar problemas antiguos, empiezan a haber problemas antiguos, empieza a haber más problemas que antes. Todo es porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Ahora, el fruto del que habla aquí debe de ser en todas las áreas de nuestra vida. El fruto en nuestra devoción con Dios, el fruto en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestro ministerio. Pero aquí hay algo muy importante que debo mencionar. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer, que el que no da fruto, el Señor lo arranca y lo quita de la vid, y aquel que da fruto, el Señor lo limpia para que dé más fruto. Este fruto del que habla el Señor Jesucristo no está refiriéndose únicamente o no está refiriéndose a las cosas materiales. Porque alguien pudiera decir, hermano, y entonces todas aquellas personas que no conocen del Señor y prosperan. Y yo conozco a algunos creyentes que ni oran, ni ofrendan, ni aman a Dios, ni se congregan, se dicen cristianos y les va re bien en sus negocios. Ni se congregan por su negocio y les va bien. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer? El fruto del que habla el Señor es del fruto de la calidad espiritual. Es el fruto que le agrada a Dios. No del fruto visible a los hombres, sino del fruto que le agrada a Dios. En 2 de Timoteo 2, el apóstol Pablo habla de que nosotros debemos de ser obreros, que debemos presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Es decir, que nuestra vida agrada a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:1 el apóstol Pablo le dice a los hermanos que vivan agradando siempre a Dios. El apóstol mismo Pablo en Gálatas 1:10, cuando él estaba reprendiendo a los Gálatas, dice, bueno, ¿qué creen? ¿Que ahora voy a agradar a los hombres o a Dios? Entonces, de este tipo de fruto es del que habla el Señor Jesucristo, del fruto que agrada a Dios. Sí, hay gente que no agrada a Dios y tiene negocios prósperos. Hay gente que se dice cristiana y es avara y es egoísta y no se congrega y le va bien en sus negocios. Sí, es verdad. Pero el fruto que hay en sus vidas son los frutos que agradan al hombre, no los frutos que agradan a Dios. Cuando esas personas se presenten ante Dios, tendrán muchas cosas de qué avergonzarse. Tendrán que avergonzarse de la forma en que hicieron sus negocios, tendrán que avergonzarse de la forma en que menospreciaron a Dios, tendrán que avergonzarse de muchas cosas. Entonces, el fruto del que nosotros debemos de buscar tener en nuestra vida debe de ser del fruto que agrade a Dios, del fruto que permanece. De ese fruto está hablando el Señor. Todos los que estamos permaneciendo en el Señor, todos los que nos mantenemos en comunión con Dios, daremos frutos que agradan a Dios. Daremos hijos que sean temerosos de Dios. Tendremos esposas que sean temerosas y sabias de parte de Dios. Seremos hombres íntegros, seremos hombres de buena reputación, seremos hospedadores, seremos honestos, porque eso es lo que viene de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese fruto es el que agrada a nuestro Dios. Entonces, que nosotros nos permanezcamos pegados al Señor va a afectar en nuestra permanencia. Nosotros vamos a buscar permanecer hasta el final, y esa decisión de permanecer en el Señor nos dará una vida próspera, una vida fructífera. Y por último, esta decisión nos afectará o será visible en nuestro destino eterno. Porque aquí dice claramente, hermanos, que los que no
permanecen en el Señor como Judas, cuando el Señor dice esto, tiene mente en Judas, un discípulo que no permaneció, sino que fue arrancado, y después lo usa como ejemplo de los que no perseveran en Cristo. En Hechos, los apóstoles, cuando están buscando un reemplazo para Judas, dice el apóstol Pedro que este Judas dejó el ministerio para irse a su propio lugar, dando a entender claramente que Judas se perdió para siempre. ¿Por qué? Porque se despegó de Jesucristo, porque no permaneció en el Señor. Y en aquel día que estemos delante del Señor, mis hermanos, va a haber muchos que hoy en día están seguros de ser salvos. Predican la palabra del Señor, sanan enfermos, echan fuera demonios y ellos aseguran que son hijos de Dios. Pero en aquel día, según Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No, porque dice, en aquel día habrá muchos que me dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, pero les diré: ni siquiera les conocí. Entonces nosotros tenemos que permanecer hasta el final. Y cada uno de nosotros, los jóvenes, las señoritas, que ya tienen capacidad de raciocinio, que ya tienen capacidad de decisión, que ya son conscientes de su pecado, necesitan permanecer en el Señor, necesitan tener una vida de comunión con el Señor, porque este asunto es personal, para que si quieren que les vaya bien en la vida, manténganse en los caminos de Dios. Quieren tener un buen matrimonio, manténganse en los caminos del Señor. Quieren tener una buena carrera, manténganse en los caminos del Señor. Quieren tener una vida espiritual saludable, desarrollo espiritual que sea evidente, que sean sus paz en sus almas, que haya amor en sus vidas, manténganse pegadas al Señor. Para terminar, para finalizar en esta noche, vamos a recapitular rápidamente lo que hemos hablado el día de hoy. Jesús se presentó usando una analogía la última noche antes del día de su muerte, cuando Judas le había traicionado hace algunas cuantas horas y él se quedó pensando que necesito enseñarle a mis discípulos la importancia de permanecer hasta el final, que no es tan importante, o es importante, por supuesto, comenzar a caminar en el cristianismo, es importante aceptar a Cristo, pero es igual de importante permanecer. Él quiere enseñarle a los discípulos que no hagan como Judas, sino que permanezcan. En este pasaje, Judas acaba de traicionar al Señor Jesús, y Jesús y sus 11 discípulos están a punto de ir a Getsemaní, cuando es allí cuando mi Señor está a punto de ser agobiado hasta el punto de sudar sangre, está triste por lo que está a punto de suceder y está interesado en enseñarles a que permanezcan, y les dice: yo soy la vid verdadera. Que Jesús es la vid verdadera, hermanos, significa que es nuestra vida, es de donde viene nuestra vida. Nosotros somos dueños, somos responsables de la decisión que determinará la calidad de relación que vamos a tener con el Señor. Si nosotros decidimos permanecer en comunión con Él, Él permanecerá en comunión con nosotros. Si decidimos no permanecer en comunión, seremos como Judas, que fue cortado y echado al fuego. Si nosotros permanecemos, seremos discípulos genuinos, y la vida de Cristo en nosotros nos permitirá florecer y dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, hoy terminamos ya los 7 yo soy del Señor. Pareciera que fue ayer que comenzamos a estudiar esta serie para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero de verdad que les haya bendecido, les haya edificado la palabra del Señor. Señor, eres tú el que nos da la posibilidad de permanecer en ti.
Es tu vida, Señor, en nuestras vidas la que nos hace ser fructíferos. Y esto, Señor, es lo que glorifica al Padre, que nosotros seamos discípulos fructíferos. Por lo tanto, Padre mío, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que nos ayudes a ser de los discípulos que permanecen, de los discípulos que perseveramos hasta el fin, hasta que llegamos, Señor, ante tu presencia. Que nuestra fe no decaiga, Señor. Oro por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes. Que cada uno de ellos, Señor, sea consciente y sea responsable de mantener una comunión contigo, Señor. Hazles entender que es la decisión más importante en su vida, determinar la calidad de comunión que van a tener contigo. Y de ahí, Señor, se desprenderá todo el florecer de su vida. Señor, si nos mantenemos en comunión contigo, seremos bendecidos. Oro para que nos dé la fuerza, Señor, a cada uno de nosotros, que permanezcamos en Cristo, Señor, que permanezcamos en tus caminos, que no nos desviemos, que no nos apartemos, Señor, que seamos de los que permanecen hasta el fin y no de los que apostatan de la fe, Señor. Afirma nuestros pies en tus caminos y ayúdanos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y que nuestra hoja no cae, y que todo lo que hagamos, Señor, prospere, porque estamos pegados a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te agradecemos por tu palabra y por tu bendición, Señor. Gracias. Amén, Señor. Amén y amén.